Tenerife, que junto con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, el ITER, son los organizadores de esta jornada y que además somos socios en el proyecto MATLAB, MATLAB PV. Este realmente es un nombre cortito, es su acrónimo. Su nombre real es un poquito más largo, es Mejora de Capacidades e Infraestructuras de I+D+I en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética de Canarias y Senegal. Como su nombre indica, de Canarias y Senegal, es un proyecto de cooperación que está cofinanciado a través del Programa de Cooperación Territorial Interreg Madeira Azores Canarias 2014-2020. Además, esta actividad, supongo que a muchos les habrá llegado a través de las Semanas de la Ciencia y la Innovación, se enmarca en estas semanas, en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2021 y en la Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Las Semanas de la Ciencia son una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y toda la información sobre, ya no solo sobre nuestra actividad, sino todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo del mes, las tienen en su página web, que es cienciacanaria.es. Y por otro lado, en esta actividad también colaboramos con la Semana Europea de la Calidad de Tenerife, que está impulsada por el Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, a través del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y que está organizada por el Observatorio de la Calidad de Tenerife. También tienen toda la información sobre las actividades que están organizando en semanadelacalidadtenerife.org. Y finalizo para ir a lo importante, a lo que a ustedes les interesa. Solo decirles que desde la CICI, desde la Agencia Canaria de Investigación, nos piden que son los patrocinadores de las Semanas de la Ciencia, que rellenen un cuestionario de evaluación de la participación en la semana. Se los vamos a poner en el chat y también en el correo de respuesta a su inscripción lo tienen. Y al final les mandaremos un correo al final de la jornada seguramente y se los recordamos. Les agradecemos que si pueden lo rellenen. Y sin más, me callo ya y le doy paso a mis compañeros. Vamos a tener la suerte de contar con Carlos González Montes y con Luis Ocaña, que nos van a contar eso, nos van a presentar el CICEL Lab, que es el laboratorio de fotovoltaica en el que ellos están trabajando dentro del proyecto MATLAB, y nos van a contar un poco en qué líneas están desarrollando un poco, porque trabajan en un montón de cosas, en lo que nos dé el tiempo. Les cedo la palabra, chicos. Hola, buenas tardes. Voy a empezar directamente ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Carlos. Vale. Sí. Vale. Muchas gracias. Vale, pues voy a presentar una ventana. Aquí está la presentación, compartir, ver pantalla completa. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Muy bien. Te vemos y te oímos. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Carlos Montes y quería empezar esta presentación deseándoles feliz Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, organizado por las Naciones Unidas y que este año tiene como tema construir comunidades preparadas para el cambio climático. A continuación voy a darles una charla sobre las actividades que llevamos a cabo en el Laboratorio de Células Fotovoltaicas del ITER, o CICEL Lab, dentro del proyecto MATLAB PV. Mi compañera ha presentado perfectamente el proyecto MATLAB PV, no tengo nada más que añadir, salvo que en nuestro laboratorio toda la potencialidad de este proyecto se ha traducido en la adquisición de equipamiento necesario para continuar la investigación que llevamos haciendo desde hace unos años en energías renovables, particularmente en el desarrollo de células solares de capa delgada basadas en perovskita. Pero vayamos por partes. Las energías renovables se fundamentan en el aprovechamiento de recursos, en principio inagotables, que hay disponibles en la naturaleza, como la biomasa, la luz del sol o el viento, mientras que la eficiencia energética hace referencia a un uso eficaz de esa energía. En este sentido, ¿cuál es la fuente de luz más energética más conocida y más importante? Pues sin duda alguna es el sol.
Ahora bien, tenemos que considerar que este recurso, aunque prácticamente inagotable, o por lo menos en términos humanos, desde luego no está homogéneamente distribuido, en el sentido de que varía debido a diversos factores, como son la rotación de la Tierra, que da lugar a la sucesión entre la noche y el día, la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que da lugar a las estaciones, la atmósfera, que actúa absorbiendo parte de la luz que nos llega, más en unas longitudes de ondas que en otras, lo que por otro lado es una suerte. Y por ser un elemento dinámico, es decir, no ligado a un lugar determinado, distribuyendo por todo su volumen parte de esta energía absorbida, lo que da lugar a lo que se conoce como el clima. Todo lo anterior, junto con la esfericidad del globo terrestre, unida a las particularidades de la orografía de su superficie, hacen que este recurso energético se encuentre desigualmente repartido. Aun así todo, la cantidad de energía solar que llega continuamente a la Tierra se estima que es de 173.000 teravatios. Esto supone más de 10.000 veces la cantidad de energía solar que se utiliza actualmente en el mundo. Así las cosas, sería absurdo no buscar la manera de aprovecharlo. Una forma directa de convertir la energía solar en electricidad es lo que se conoce como la energía fotovoltaica. En física, la definición de energía depende del sistema de referencia considerado. Así tenemos energía cinética, asociada a cuerpos en movimiento, energía potencial, que va asociada a gradientes de lo que estemos hablando, etcétera, etcétera. En este sentido, de todos los tipos de energía disponibles, hay dos que son de especial relevancia para el tema que nos ocupa: la energía eléctrica, que está asociada a potenciales eléctricos, y la energía radiante, que está asociada a la radiación electromagnética, es decir, a la luz. Pues bien, la interrelación entre estas dos manifestaciones de la energía es lo que se conoce como energía fotovoltaica, que a su vez está basada en el efecto fotovoltaico, observado por primera vez en 1839 por Edmond Becquerel al generar voltaje cuando expuso un electrodo a distintas fuentes de luz, incluida la luz solar. Este efecto no pudo ser entendido hasta 1905, cuando Albert Einstein, estudiando la emisión de electrones por parte de una superficie metálica iluminada, lo que se conoce como efecto fotoeléctrico, y basándose en la hipótesis de Planck, formuló que la radiación electromagnética está formada por paquetes de energía y que dicha energía es función de su frecuencia. A estos paquetes de energía se les denominó posteriormente fotones. Así pues, al iluminar un material, son los fotones que conforman la luz, entendidos como cuantos de energía, quienes son absorbidos por dicho material, provocando la excitación de un electrón u otro portador de carga a un estado de mayor energía, para el caso del efecto fotovoltaico, o impactando en los electrones del metal, comunicándoles suficiente energía cinética como para que estos salgan despedidos en el caso del efecto fotoeléctrico. El dispositivo que utiliza el efecto fotovoltaico para generar electricidad se conoce como célula fotovoltaica. Para maximizar la capacidad de producción energética de las células fotovoltaicas, normalmente se conectan estos elementos en serie, formando una matriz que, a su vez, se encapsula en un envolvente con el fin de darle protección frente a los agentes medioambientales. De manera similar, las plantas solares fotovoltaicas utilizan un gran número de módulos fotovoltaicos, junto con otros elementos electrónicos y eléctricos auxiliares, particularmente los inversores y los transformadores, de manera que sea posible utilizar esta energía generada en la red eléctrica de corriente alterna común, o sea, en casa. Sí, pero ¿de qué están hechas las células solares fotovoltaicas? En este punto, permítame echar mano de una vieja conocida que este año cumplió 152 años, la tabla periódica de los elementos. En ella se distribuyen los elementos atendiendo a su número atómico, es decir, al número total de protones que tienen en su núcleo. Ahora fíjense en los átomos correspondientes al grupo 4, marcado en esta diapositiva con un recuadro rojo. Tal y como pueden ver, de los elementos que allí figuran, el más común que existe en la corteza terrestre es el silicio. El silicio, como todos los elementos del grupo 4, tiene 4 electrones en la capa de valencia. Esto hace que tengan preferencia por compartir esos 4 electrones con otros elementos, formando lo que se conoce como enlaces covalentes.
Así, en condiciones especiales que requieren trabajar en hornos a muy altas energías y partiendo de materiales especialmente puros, es posible obtener sólidos formados exclusivamente por átomos de silicio, ordenados formando lo que se conoce como una estructura o red cristalina. Es decir, una red ordenada y periódica de átomos de silicio unidos por enlaces covalentes. Estos sólidos cristalinos tienen propiedades muy útiles y, en particular, para el caso que nos ocupa, nos interesa la capacidad de comportarse como un elemento semiconductor, es decir, o bien como conductor o bien como aislante dependiendo de diversos factores. Ahora bien, a ambos lados del grupo 4 de elementos se encuentran los grupos 3 y 5. Imagino que no les sorprenderá si les digo que los átomos del grupo 3 tienen 3 electrones en la capa de valencia, mientras que los del grupo 5 tienen 5. Si de alguna manera a una matriz cristalina formada por átomos de silicio somos capaces de introducirle algunos átomos del grupo 3, por ejemplo átomos de boro, por el hecho de que estos átomos solo aportan 3 electrones por cada átomo a la red cristalina, estaremos cambiando netamente su naturaleza eléctrica, creando un semiconductor de tipo P, por positivo, pues en él existe déficit de electrones, lo que convencionalmente se llaman huecos. Del mismo modo, si introducimos átomos del grupo 5, por ejemplo átomos de fósforo, por el hecho de que estos átomos aportan 5 electrones a la red cristalina, es decir, uno más de los que son necesarios por cada átomo, estaremos también cambiando su naturaleza eléctrica, creando un semiconductor de tipo N, por negativo, debido a la existencia de un exceso de electrones en la misma. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si de alguna manera juntamos un semiconductor de tipo N con un semiconductor de tipo P, formando un diodo, en la zona donde estos dos semiconductores se tocan, se forma lo que se conoce una unión PN, en la cual tiene lugar un fenómeno muy curioso, y es que ocurre una difusión de electrones desde el semiconductor N hacia el semiconductor P y viceversa, es decir, huecos desde el semiconductor P hacia el semiconductor N, creando una acumulación de cargas opuestas en los bordes de ambos semiconductores, conocido como zona especial de carga, que, cuando alcanza el equilibrio, suele ser del orden de unas 0,5 micras. Esta zona de carga genera un gradiente. ¿Se acuerdan de lo de la energía y del origen de las energías? Pues aquí tenemos un gradiente eléctrico, que por tanto lleva asociado a un campo eléctrico, con su correspondiente diferencia de potencial, para semiconductores que en este tipo está en torno a 0,7 voltios. Pues bien, en una célula fotovoltaica es donde se aplican los dos conceptos más importantes que he explicado hasta ahora, ya que cuando uno de estos dispositivos es iluminado con fotones con cierta energía, es decir, con luz de cierta frecuencia, dicha energía es absorbida por el material, moviendo electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, dando lugar a lo que se conoce como excitones o pares electron-huecos, que inmediatamente sienten el efecto del campo eléctrico asociado al semiconductor, con lo que tienden a fluir preferentemente cada uno en la dirección deseada, es decir, el electrón en la dirección del semiconductor de tipo N y el hueco en la dirección del semiconductor de tipo P. La cosa se completa poniendo electrodos a ambos extremos de los semiconductores, de manera que, conectado a una carga, como puede ser la lavadora de casa, se pueda transferir a la misma la energía así generada. Quizás esta forma de explicar sea un poquito árida, pero una manera sencilla de entender este asunto sería imaginarse al material del semiconductor como el público de un estadio de fútbol, y la manera en la que se transporta la excitación generada en dicho material por los fotones vendría a ser como la ola mexicana que se forma a veces en dicho estadio cuando sobre todo el partido es muy aburrido. No sé si lo han visto, se va tanto de golpe y se va trasladando esa excitación a lo largo de toda la tribuna. Pues bien, todo esto lo hace la célula fotovoltaica en un tamaño de tan solo 200 micras. ¿Pero cuánto ocupan 200 micras? Si nos fijamos en esta diapositiva, 200 micras está casi en el límite de lo que es capaz de observar el ojo humano. Viene a ser más o menos el grosor de una hoja de papel. A todas estas, aún no he hablado de lo que es
una célula solar fotovoltaica de capa delgada basada en perovskitas, que es en lo que trabajamos en nuestro laboratorio. Las perovskitas reciben su nombre como homenaje al mineralogista, perdón por la palabra, ruso Lev Perovsky. Viene a ser una cosa muy parecida a lo que acabamos de ver, solo que en este caso la red cristalina, en lugar de estar formada mayoritariamente por átomos de un mismo tipo, es decir, de silicio, está formada por la repetición de halogenuros organometálicos con una estequiometría de tipo ABX3. Esto, que suena bastante farragoso, solo significa que el cristal está formado por la repetición de una estructura que lleva un elemento A, que es un catión orgánico grande, típicamente se usa metilamonio, un elemento B, que es un catión inorgánico de tamaño medio, típicamente se usa el plomo, tres elementos X, que se trata de un anión halogenuro, típicamente se usa el yodo. Y en el fondo es más fácil decir perovskita que, por ejemplo, metilamonio de triyoduro de plomo, que es como se llama este elemento. ¿Por qué nos interesan las perovskitas? Si observamos el siguiente gráfico, en el que se indica la evolución de los récords de eficiencia alcanzados por las distintas tecnologías desarrolladas para la explotación de la energía solar fotovoltaica, podemos ver que para esta tecnología, marcada aquí en amarillo, esta que ven aquí, esta de arriba, la eficiencia se ha incrementado desde los escasos 3,8% obtenidos por el equipo del profesor Miyazaka del Toei University de Yokohama en 2009 hasta los actuales 25,6% obtenido por el equipo del profesor Gretzel del EPFL de Lausanne en Suiza en apenas 10 años. ¿Cómo funcionan las células solares de perovskita o CSP? Estas células se forman depositando distintas capas de las que se componen sobre sustratos transparentes como el vidrio. Aunque hay varios tipos de arquitectura, una bastante común que se asemeja a la que usamos en nuestro laboratorio recuerda a una tarta con distintas capas. La primera está formada por un óxido transparente conductivo, como el óxido de estaño dopado con flúor, que suena muy exótico, pero que estamos hartos de usar en las pantallas capacitivas de nuestros teléfonos móviles y tabletas. A continuación se deposita una capa transportadora de electrones, a veces también llamada capa compacta o bloqueadora de huecos en función de la característica que sea más relevante en el momento que se está hablando. Luego viene una capa de perovskita, que es donde propiamente ocurre el fenómeno de absorción de la luz del que estamos hablando. Y por fin vendría la capa transportadora de huecos y el electrodo trasero, que esta vez por detrás, o sea, la parte de atrás de la célula, no tiene por qué ser transparente. Una de las bondades de este tipo de tecnología es que la mayoría de las capas de las que estamos hablando es posible depositarlas a partir de disoluciones formadas por sus elementos precursores, que, a su vez, son bastante comunes. Además, por lo general, el curado de estas capas no requiere de muy altas temperaturas, por lo que los procesos de fabricación son poco costosos, al menos energéticamente hablando. La forma en la que la célula funciona es semejante a la que ya hemos explicado en las células de silicio, con la diferencia de que es posible hacerlo ocupando solo 400 nanómetros de espesor. ¿Qué significa tener un grosor de 400 nanómetros? Volviendo al gráfico anteriormente mostrado, esto viene a decir que nos hemos movido a dispositivos que tienen un espesor típico que va por el reino de los virus, es decir, solo distinguible usando técnicas de microscopía electrónica. De aquí se deduce también otra mejora significativa que tiene este tipo de tecnología, pues supone un gran ahorro en cuanto a la cantidad de material que es necesario para su implementación. Como el tiempo apremia, e imagino que Luis tiene también que dar su charla, ahora voy previamente a contar el estado de arte de la investigación de células solares de perovskita que llevamos a cabo en el laboratorio del ITER. La arquitectura de células solares de perovskita en la que trabajamos es del tipo HTM-free, es decir, que es carente de la capa transportadora de huecos. En su lugar, hemos desarrollado una capa composite de bajo coste basada en carbono, que se utiliza a la vez como capa transportadora de huecos y como electrodo trasero. En esta imagen pueden ver la arquitectura de esta capa con mayor detalle.
El propósito de nuestra investigación es hacerla lo más fina posible y lo más homogénea posible, a la vez que dotarle de una subcapa rica en yoduro de metilamonio, con el fin de contrarrestar la pérdida que de este material tiene lugar durante los procesos térmicos que son necesarios para depositar este electrodo. Hay tantos niveles, tantas capas en este tipo de estructuras que su fabricación resulta bastante laboriosa. En este diagrama se puede ver los pasos principales que son necesarios. Obviamente, si ocurre un fallo en cualquiera de estos pasos de fabricación, la célula resultante se ve significativamente afectada. Aquí pueden ver imágenes tomadas de la parte frontal y posterior de cada célula de un lote de fabricación. Cada lote de células supone un trabajo equivalente de entre 3 y 5 días. Para obtener una mejor comprensión del funcionamiento de estos dispositivos, se le hacen unas medidas de caracterización conocidas como curvas IV. Las curvas IV son una representación gráfica que muestra la relación entre el voltaje aplicado a un dispositivo eléctrico y la corriente que fluye a su través. Dichas curvas se pueden hacer en barridos rápidos, en barridos lentos, o es lo mismo, en condiciones de estabilidad, y en dos direcciones, es decir, en dirección directa, es decir, de valores de corrientes y voltaje negativos a positivos, o inversa, es decir, por lo contrario. Aquí se muestran las curvas de corriente frente a voltaje o IV medidas en la célula campeona de un lote. En el lado izquierdo se pueden ver las curvas obtenidas el 30 de julio, es decir, 3 días después de la fabricación de la célula. La línea naranja muestra la curva correspondiente a la medida directa en condiciones de estabilidad, mientras que la verde y la azul son medidas rápidas realizadas del dispositivo en las direcciones directa e inversa respectivamente. En el lado derecho, en líneas discontinuas, se puede ver las medidas tomadas el 31 de agosto, es decir, un mes después de la fabricación de la célula. En el mismo gráfico, las líneas continuas representan las mediciones realizadas el 1 de septiembre, inmediatamente después de que las células fueran sometidas a un proceso térmico de 100 grados durante 30 minutos, en un horno estufa, seguido de un proceso de enfriamiento en el cual estas son apisonadas usando una plancha de grueso acero, con el fin de evitar su delaminación. Esta tabla recoge los parámetros principales obtenidos de la célula campeona del lote. Como se puede observar, los mejores resultados se obtuvieron después de hacerla pasar por el proceso térmico y del enfriamiento ya mencionado, alcanzando una eficiencia del 1,32%. Es importante indicar que, por limitaciones de tiempo, del lote de 6 células, solo 3 de ellas pasaron por dicho proceso y que sus resultados fueron bastante similares a los que aquí se muestran. De los datos recogidos se puede extraer distintas conclusiones. Una es que el grosor del electrodo desarrollado debe reducirse aún más con el fin de disminuir la resistencia en serie de la célula. En segundo lugar, a partir del comportamiento observado en las curvas, planteamos la hipótesis de que el yoduro de metilamonio disperso en el electrodo de composite efectivamente contrarresta la pérdida de este material durante los procesos térmicos necesarios para depositar el citado electrodo, lo que ayuda a aumentar la resistencia de derivación de la célula. Sin embargo, después de que ésta se enfría a temperatura ambiente, la degradación de la perovskita se reanuda con gran velocidad. El tercero es que a partir del comportamiento histerético, es decir, de la desigualdad existente entre las curvas obtenidas en medida directa e inversa, es posible que haya una migración iónica sustancial en las redes cristalinas de nuestras capas de perovskita, lo cual revierte en potenciar aún más los procesos de degradación que ocurren en la misma. En este sentido, quizás sea el momento de incorporar a nuestras perovskitas mezclas multiunión con la introducción de sustancias tales como formamidio, cesio, rubidio, que son elementos que actúan como agentes pasivantes. Por último, es conocido el efecto pernicioso que la humedad ambiente y el oxígeno tienen sobre la perovskita, tanto a la hora de fabricación como durante las pruebas de funcionamiento. Así pues, sería conveniente realizar la parte de la fabricación, al menos en ausencia de humedad, es decir, en una atmósfera controlada. En este sentido, me congratula informarles que gracias al proyecto MATLAB PV hemos podido dotar al laboratorio de una caja de guantes, que es justamente la manera en la que se puede trabajar en condiciones de atmósfera controlada. Es decir,
evitando la existencia de agentes contaminantes. La puesta en marcha de esta instalación y todos sus componentes está prevista para la próxima semana, momento a partir del cual reanudaremos la fabricación de dispositivos en la esperanza de mejorar significativamente sus eficiencias. Y hasta aquí mi presentación. Si tiene alguna pregunta, estaré encantado de responder. Parece que no tenemos ninguna pregunta de momento, Carlos. Pasamos a la presentación de Luis. Anímense, pregúntenos a través del chat o si quieren levantar la mano también les doy paso. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. Bien, ¿se ve bien la presentación? Sí, Luis, se ve Correcto, bien. Luis. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias, Carlos, por tu explicación. Bueno, mi nombre es Luis, como ya les han dicho, yo soy investigador en el Laboratorio de Células Fotovoltaicas de ITER, trabajo con Carlos en el mundillo este de la perovskita, y yo les voy a hablar un poco de, una vez terminado el dispositivo, que es lo que les acaba de explicar él, pues qué es lo que necesita ese dispositivo para alcanzar una fase comercial. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros para que eso que es una labor de investigación pase a ser un producto que esté a la venta? Para ello, antes me gustaría decirles que toda esta investigación, como ya dijo Erika, se encuentra en el marco del proyecto MagLab. Trabajamos en colaboración con la Agencia Insular de Energía de Tenerife y también están colaborando con nosotros los doctores Benjamín González y Sara González de la Universidad de La Laguna. Bien, pues para entender antes un poco cuál es nuestro objetivo, tenemos que situarnos en el marco de energías renovables en el que está Europa y concretamente España. Y para eso tenemos que mirar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, del 2021 al 2030. Yo supongo que muchos lo sabrán o lo habrán estudiado o habrán tenido conocimientos de él, pero sí que me gustaría destacar lo que son los 4 objetivos fundamentales de este plan, que son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% respecto a 1990, aumentar el uso final de energía renovable, o sea, obtenido por energía renovable en un 42%, mejorar la eficiencia energética en un 39,5%, esto es que todos nuestros equipos mejoren, es la típica letra A que vemos en los electrodomésticos, o que nuestros coches sean más eficientes, o la propia generación de la industria sea más eficiente. Y después, y yo creo que más importante, sobre todo en nuestra materia de investigación, es alcanzar un 74% de energía renovable en la generación eléctrica. Es decir, de toda la electricidad que consumamos, sea proveniente en un 74% por energías renovables, como puede ser la eólica, la fotovoltaica o cualquier otra fuente renovable, quitando siempre las de combustibles fósiles, que son la mayoría que utilizamos ahora, como el petróleo. Bien, ¿cómo conseguimos mejorar la eficiencia de nuestro sistema eléctrico? ¿Cómo conseguimos penetrar esas energías renovables? Bueno, pues hay muchas vías. Dentro de una de ellas es la mejora de la energía solar fotovoltaica, que es donde nos situamos nosotros, concretamente en el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos. No del silicio cristalino, que es el que comúnmente se utiliza, sino de otros dispositivos más novedosos y que tienen ciertas ventajas, aunque todavía está en una fase de investigación, como es las estructuras de células de perovskita. Pero bueno, para que esto no sea solo una cosa que decimos nosotros aquí desde el laboratorio del ITER, les quiero mostrar en este gráfico que ven abajo a la izquierda un gráfico de barras en la que podemos ver el conjunto de publicaciones científicas obtenidos de la base de Scopus. Esta es una base de datos donde se pueden encontrar las publicaciones científicas de revisiones por pares, es decir, publicaciones que están desarrollando a nivel más puntero en la mayoría de los grupos de investigación que hay en el mundo actualmente. Bien, pues si vemos en color azul los estudios que se han realizado en materia de perovskita, de células fotovoltaicas de perovskita, desde el 2012 al 2020, y en rojo vemos los que se han realizado dentro de estos fotovoltaicos de perovskita, solo en materia de estabilidad. Bien, pues vemos cómo hay un incremento exponencial, es decir, desde el 2012 van para perovskita en torno a los 2.000 publicaciones y 200 de estabilidad, a alcanzar en 2020 por encima de las 10.000 publicaciones y casi 4.000 en estabilidad. Luego está claro que este es un tema que interesa a la comunidad científica y es un tema que hay mucha gente trabajando en ella y se está tratando de buscar una solución.
¿Qué es lo que se ha conseguido hasta ahora con todo este conjunto de investigaciones? Pues, como decía bien Carlos en el gráfico del ENREL de las eficiencias, pues tenemos unas células de perovskita que alcanzan el 25,5% de eficiencia, unas células tándem, que es la combinación del silicio con perovskita, que es otra tecnología que está muy en auge, ya que puedes aprovechar dos rangos del espectro solar, es decir, puedes mejorar aún más su eficiencia, es decir, podemos ver aquí que alcanza el 29,5%, y después de módulos de fotovoltaica en torno al 17,9%. Estos valores pues les pueden sonar a chino, pero para que ustedes se hagan una idea, son totalmente competitivos con el silicio cristalino, con la tecnología que pueden encontrar ustedes en, por ejemplo, el Leroy Merlin, cualquier panel fotovoltaico. O sea, tenemos unos valores de eficiencia con esta estructura muy competitivos. Pero ¿por qué no está en esa fase comercial? Bueno, pues porque tenemos esta otra pata del estudio, la estabilidad, que tiene dos problemas. El primero es que no hay un consenso claro entre la comunidad científica cómo medir la estabilidad. Es decir, igual en Estados Unidos realizan unas medidas para comprobar que sus dispositivos son estables, mientras que en China utilizan otros y en España otros. No es como las medidas de eficiencia, que sí que todo el mundo mide con la misma lámpara, con el mismo espectro solar, y entonces los datos son comparables. Entonces, tenemos ese problema, que no hay establecido un consenso y por tanto no podemos realizar una comparativa. A grosso modo, podemos decir que la estabilidad de los dispositivos está en torno a 350 horas, 1000 horas, lo cual no es un valor malo, pero está muy alejado de lo que es una célula comercial como es la de silicio cristalino, cuya garantía alcanza hasta los 25 años. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar es de conseguir que nuestros dispositivos puedan dar esa garantía, que cuando tú compres un panel compuesto por células de perovskita, puedas confiar que ese panel va a funcionar al menos 25 años. Bien, ¿cómo resolvemos esos problemas de estabilidad? ¿Qué es lo que le trae loco a la comunidad científica para que este cacharrito sea capaz de funcionar y no deteriorarse? Bueno, pues a la izquierda podemos ver un gráfico del dispositivo que les ha explicado Carlos, con algunas variantes. Como les dijo en el diagrama ese que les enseñó, hay muchas capas que los componen y estas se pueden variar, pero el comúnmente más utilizado es el formado por metilamonio y tetrayoduro de plomo. Y luego tiene una capa superior, que puede ser la transportadora de huecos o no tener transportadora de huecos, y una capa compacta, que es la compuesta por dióxido de titanio. Pero bien, yo aquí no quiero entrar mucho, ya porque esto ya lo ha explicado Carlos. Yo lo que quiero explicar es cuáles son los agentes externos que hacen que este dispositivo funcione al principio y luego deje de funcionar. Bien, pues lo que le afecta es, por orden de importancia, es el agua, el oxígeno, la radiación ultravioleta y la corriente de polarización, también denominada vías. Esto tiene que ver con el efecto de histéresis que sufren estos dispositivos, que hay una variación en su curva I-V. Bien, para poderlos entender, yo les voy a les voy a poner un pequeño ejemplo de lo que pasa químicamente, de cómo varían respecto a su fórmula química, de una forma muy sencilla. No voy a entrar en una química muy complicada. Simplemente nosotros tenemos el metilamonio de tetrayoduro de plomo, que es lo que vemos aquí como MaPbI3, y al combinarse con la molécula de agua se produce una rotura del compuesto. Divide su fase orgánica, que es la que les habló antes Carlos, de yoduro de metilamonio, con su fase, perdón, de su fase orgánica por su fase inorgánica, que es el yoduro de plomo. Bien, si seguimos echando agua, el yoduro de metilamonio, el MAI, se descompone en metilamonio y en yoduro. Y aquí es donde empiezan los problemas que podemos ver en la imagen de la derecha, cómo pasan de un color marrón espejeado, que es una célula estable, a un color amarillento, que es cuando se produce la degradación, que es fruto de la descomposición de la parte orgánica e inorgánica. Bien, ¿qué pasa con el resto de agentes que actúan sobre la perovskita? Como son el oxígeno y la radiación ultravioleta. Bien, en combinación con el agua, no por sí solo, sino cuando esta molécula ya está empezando a ser atacada por el agua, es decir, ya tenemos, como vemos en la ecuación de abajo, ya tenemos el yoduro de hidrógeno, pues al hacer contacto con el oxígeno, pues por un lado se descompone en yoduro y por otro lado aparecen nuevas moléculas de agua que aceleran el proceso de degradación. Si a esto le sumamos la radiación ultravioleta, al encontrarse con el yoduro de hidrógeno, descompone el hidrógeno por un lado y por otro lado tenemos el yoduro, llegando ya a la degradación irreversible del dispositivo. Frente a esto, ¿qué hace la comunidad científica? Pues tiene muchas estrategias. Una de ellas es variar la estructura. Esto lo comentaba Carlos en su charla, que es cambiando, por ejemplo, el plomo por el formamidio. También hay otras variaciones, como es quitar las capas compuestas por HTM, por transportadora de huecos, por capas, por ejemplo, con bases de carbón, que también lo estamos desarrollando en el laboratorio. O sustitución de los electrodos de oro y plata por electrodos de carbón o por TCO.
Y por último, que es donde está basada esta línea de investigación, es mediante el empleo de encapsulamiento, es decir, un material que sea capaz de proteger al dispositivo de estos agentes externos. Un ejemplo sencillo sería cuando tenemos comida y queremos que se mantenga estanca, pues la guardamos en un tupper al vacío. Pues nosotros estamos haciendo algo parecido, estamos metiendo en un tupper al vacío el dispositivo fotovoltaico mientras hacemos que funcione. Bien, ¿cómo fabricamos ese tupper? ¿Cómo fabricamos ese encapsulado? Pues tenemos, por un lado, utilizamos un proceso muy similar al de los módulos de silicio cristalino, realmente es el mismo proceso, pero con la diferencia de que es a temperaturas inferiores, es decir, nuestro proceso es a temperaturas a 100 grados para evitar que se produzca un fenómeno de degradación de la perovskita. Colocamos las muestras, en principio solemos utilizar 4, aunque se puede llegar hasta 6 sobre una plancha de acero. Colocamos la capa de perovskita, colocamos una lámina de EVA o del material encapsulante que querramos utilizar, un vidrio de cobertura para cerrar el encapsulado y luego lo fijamos con una cinta Kapton Tape. Este tipo de cintas son conocidas en los laboratorios porque aguantan muy bien la temperatura, llegan hasta los 500 grados. Entonces evitamos que se produzca un fenómeno de degradación en la cinta, en el adhesivo, que contamine la capa de perovskita. Y luego colocamos una plancha de acero para poder repartir de forma uniforme la presión sobre todas las capas. De esta forma, la temperatura y la presión conseguimos el encapsulado. Las temperaturas y tiempos de curado van desde los 100 grados hasta durante unos 165 minutos. Hemos comprobado que la rampa de temperatura es la más adecuada, ya que hay primero que calentar esa plancha de acero que ejerce la presión para luego poder calentar el encapsulado. Una vez pasados estos minutos, procedemos a la fase de enfriamiento. Esta se hace en la sala limpia donde trabajamos, por tanto la temperatura es de 23 grados y tarda unos 150 minutos en enfriarse completamente para poder retirar la plancha de acero y tener el dispositivo terminado, que es como lo podemos ver en esta foto inferior, donde se ve que se ha mantenido su coloración, sigue un marrón espejeado y es translúcido. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir con esto? Pues que sea un dispositivo resistente a la humedad, a la temperatura, no solo a los 100 grados, sino hasta los 150 grados, y resistente a la radiación ultravioleta. Bien. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, en los laboratorios es importante, o cuando tenemos una teoría, tú tienes una hipótesis de algo que va a funcionar. Entonces tú lo fabricas, ya hemos visto esa parte, y una vez fabricada tienes que ensayarlo, es decir, le tienes que someter a los agentes que tú sabes que lo pueden degradar. En este caso, durante los años 2018-2020, nosotros nos dedicamos a estudiar este encapsulado en ambientes húmedos, en torno al 40-60%, frente a la temperatura y la radiación ultravioleta. Una vez sometidos a esos agentes, tenemos que medirlos. Bien, pues hacíamos, en este caso, en los ensayos de temperatura y humedad, hacíamos una medida con un elipsómetro. No les voy a explicar muy bien en qué consiste esta medida, pero sí que quiero que se queden con qué valores obtenemos. Lo que estamos midiendo es, a través de la luz que pasa por la muestra, podemos ser capaces de ver la que pasa y la que no. Entonces podemos deducir la absorbancia, la cantidad de luz que se queda en nuestra muestra. Capaz de luz que es capaz de absorber y por tanto la luz que es capaz de absorber es la que va a ser capaz de convertir en electricidad. Luego, si mantiene el 100% de la luz que es capaz de absorber, mantendrá el 100% de sus capacidades y por tanto será estable. Bien, en esta gráfica de la izquierda hemos hecho un ensayo de temperatura. Son 25 ciclos en los que enfriamos la muestra hasta menos 15 grados y lo subimos a 85 grados. Vemos que la gráfica de la curva de absorbancia no varía en ningún momento, se mantiene estable. Por tanto, el dispositivo va a producir la misma electricidad en todo el periodo. No se ve afectado por la temperatura, gracias al encapsulamiento. Y por otro lado, hacemos otro tipo de medida, que esta también es un poco para darnos nosotros unas guías iniciales, que es con un microscopio digital, a partir del cual podemos ver los defectos macroscópicos, es decir, si hay grietas, fisuras, granos, o si hay un cambio de coloración. ¿Se acuerdan que al principio les enseñé que se volvían amarillas? Bien, pues en este caso se mantiene su color marrón espejeado, por tanto, la célula se mantiene estable. Otro ensayo que quisimos hacer respecto a la temperatura, aunque esto realmente no está en las normas ni lo requiere, pero quisimos ver hasta dónde era capaz de llegar nuestro dispositivo. Pues lo subimos hasta 150 grados. Hicimos 6 ciclos desde la temperatura ambiente 23 hasta 150, comprobando que en el sexto ciclo sí que empezaba a producirse un fenómeno de degradación justo en torno a los 480 nanómetros, que es el fenómeno, es el punto donde se inician los fenómenos de degradación térmico. Y en respecto a la coloración, pues vimos que se mantenía bastante estable, sí que había una pequeña disminución, probablemente por esta pequeña degradación a los 485 nanómetros de la longitud de onda. Pero aún así, podemos decir que el encapsulador se comportaba bastante bien frente a la temperatura.
¿Qué otra prueba hicimos? Bueno, pues frente al otro agente, en un ambiente húmedo, que es el que provoca el inicio de la degradación, pero en este caso frente a la radiación ultravioleta. Utilizamos una lámpara de 24 vatios que emitía solo en el rango de luz ultravioleta, en torno a los 360, 390 nanómetros, para comprobar así que el efecto de degradación es solo en esta radiación. ¿Cómo lo medimos? Pues ahora utilizamos dos equipos. Usamos primero un FTIR, que tampoco me quiero meter porque la verdad que explicarles un poco cómo funcionan estos equipos llevaría más tiempo, pero sí que quiero que se queden con que lo que está haciendo es atravesar un láser por el material y según la variación de este, pues podemos determinar si su composición química, si sus compuestos funcionales han variado o se mantienen constantes. Bien, la línea roja que tiene con unos asteriscos en color rojo sería la capa de perovskita encapsulada. Perdón, sin encapsular, antes de someterse al proceso de degradación. Vemos que tiene unos picos característicos en torno a 3100, 3124 y 1465. Esos serían los picos que definen nuestra estructura de perovskita. Luego la encapsulamos, que sería el color magenta. Vemos que no varía en absoluto, es decir, se mantienen completamente. Por tanto, nuestro proceso de degradación no deteriora la perovskita. Y lo sometemos a la luz ultravioleta, viendo que se comporta igual, es decir, no hay una variación. Sin embargo, para comprobar qué pasaría si no está encapsulado, que sería la línea azul, lo sometemos a la luz ultravioleta, pero sin estar encapsulado. Y vemos que estos picos van desapareciendo y se van cada vez pareciendo más a la estructura ETL, la transportadora de electrones. Es decir, va desapareciendo la perovskita. Por tanto, es una forma, con este método no solo comprobamos que nuestro dispositivo es estable, sino que añadimos y aportamos a la comunidad científica un método de medida en el que se definen los grupos funcionales característicos de la perovskita. Por otro lado, continuamos haciendo las medidas de absorbancia, es decir, con el elipsómetro. Esta vez la sometimos a 350 horas. En línea negra se ve la muestra recién encapsulada y en línea roja la muestra tras las 350 horas. Hay una pequeña degradación, como vimos antes también, en torno a los 485, pero en este caso la degradación se sucede al principio del proceso. Es una degradación que se produce por el proceso de encapsulamiento. Es decir, tras la primera medida ya aparece, pero luego se mantiene estable hasta las 350 horas, que es hasta donde hemos ensayado. Próximamente continuaremos hasta las 1000 horas y veremos si se mantiene estable en el tiempo. En la gráfica inferior vemos el mismo ensayo, pero realizado frente a la luz ultravioleta. Comprobamos que la degradación es cero cuando está encapsulado, mientras que la línea azul, que es cuando no está encapsulado, comienza a degradarse y empieza a representar los picos que son característicos del yoduro de plomo. Es decir, el metilamonio se va evaporando y va desapareciendo y se queda solo el yoduro de plomo. Aún más, ¿cómo podemos ver esto si el dispositivo no está terminado desde un punto de vista de sus parámetros eléctricos? Bien, pues para ello utilizamos el programa de simulación SCAPS 1D, que es el programa de simulación que se utiliza en la mayoría de los estudios de lámina delgada y de perovskita. Este está desarrollado por la Universidad de Bélgica y está perfectamente referenciado y comprobado y que tiene un alto funcionamiento. Aparte, este programa nos permite partir de los datos que ya conocemos, es decir, de la absorbancia que les he enseñado, de los grupos funcionales, el índice de refracción, el espesor, es decir, los valores que nosotros ya sabemos de nuestro material y poderlos combinar con otros valores referenciados por otros autores que desarrollan procesos de fabricación similares a los nuestros. Es por tanto que podemos obtener un valor de eficiencia más o menos real, bueno, siempre es una simulación de lo que daría nuestra capa de perovskita. Bien, en el gráfico de la izquierda pueden ver cómo en el metilamonio la célula pristina, es decir, antes de ser encapsulada sería la gráfica en negro, cuando ya la hemos encapsulado pero todavía no la hemos sometido a la radiación solar es en naranja y en rojo cuando han pasado ya las 350 horas de radiación solar. Comprobamos en la gráfica que prácticamente no hay variación, pero si ya vamos a los parámetros eléctricos para ver exactamente qué variación hay, vemos en la gráfica, en los valores de eficiencia, PCE, que es la eficiencia de la célula, vemos que al inicio, antes de encapsular, está en torno a 16,18. Después de encapsular baja, que es lo que veíamos antes en la gráfica de absorción, 15,31, pero luego después de las 350 horas se mantiene prácticamente estable, está en 15,23. Por tanto, demostramos que este encapsulamiento frente a la radiación ultravioleta es estable y que la degradación se produce sobre todo por un fenómeno en la intensidad de cortocircuito, no tanto como en la tensión, que se mantiene siempre 1,09, solo varía la intensidad, que es lo que afecta a la eficiencia y al factor de llenado. Pero bueno, yo creo que es importante quedarnos con que la eficiencia se mantiene.
¿Qué hemos conseguido con todo esto durante estos años? Bueno, pues conseguimos, aparte de establecer las bases para desarrollar un método estable para tener dispositivos comerciales, que es lo fundamental, también nos ha permitido realizar varias publicaciones. Estas publicaciones son importantes no solo porque transferimos nuestro conocimiento, sino porque nos dan puntos para poder participar en nuevos proyectos y así poder conseguir subvenciones y poder mantener esta investigación, que también hay que pensar a veces que para poder investigar hace falta ese dinero, hace falta esos proyectos que nos permitan comprar el equipo que les voy a enseñar ahora o la caja de guantes que les enseñó antes Carlos. Bueno, pues conseguimos en los años 2019 y 2020 tener 2 presentaciones del Congreso Europeo de Fotovoltaica, que es el más importante en Europa, y después hemos presentado uno nuevo en el 2021. Hasta ahora solo tenemos el acta, pero en breve tendremos los proceedings, la publicación, la comunicación. Y después estamos trabajando en el desarrollo de una publicación científica de revisión por pares, contando un poco exactamente cuáles son los efectos de la radiación ultravioleta en la perovskita y cómo los evitamos con nuestro encapsulamiento. Bien, y esto es lo que hemos hecho en los años anteriores. ¿Y ahora qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues ahora, gracias al proyecto MACLAB, gracias a la financiación, hemos conseguido esta cámara climática que les muestro en pantalla, que nos permite de realizar ensayos basados en las normas estándar. Cuando yo les hablaba al principio de que no estaba estandarizado la comparativa, bueno, como igual no la perovskita no está estandarizada, no podemos compararlo con otras tecnologías, pero sí está estandarizada la comercial, que es la de silicio cristalino. Pues entonces utilizamos las normas UNE-EN 61215 y 61646, que son las que se dedican a los módulos de lámina delgada y de silicio cristalino, y si nuestro dispositivo es capaz de soportar sus ensayos, quiere decir que podríamos garantizar, entre comillas, que serían estables 25 años. Bien, ¿cuáles son los ensayos que queremos desarrollar con esta cámara? Bueno, pues son los ensayos de ciclos térmicos, de calor húmedo y de humedad congelación. Por ahora, como la tenemos desde hace muy poco tiempo, solo hemos realizado el ensayo de ciclos térmicos, el cual nos ha permitido comprobar si nuestro encapsulamiento es estable frente a los desequilibrios térmicos, a las fatigas u otras tensiones causadas por los cambios de temperatura. En el gráfico de la derecha vemos en qué consiste el ensayo. Son 200 ciclos, es decir, 200 repeticiones en las que pasamos desde menos 40 grados hasta 85 grados. Estamos haciendo continuos cambios de temperatura. A cada temperatura debe estar unos 10 minutos a esa temperatura y los cambios deben de ser paulatinos, es decir, no debemos ir a una velocidad superior a los 100 grados hora máximo. Y en ningún caso el ciclo puede superar las 6 horas. Bien, aquí tenemos unas imágenes de los primeros resultados. Hay 3 hileras. En la primera serían las muestras encapsuladas solo con perovskita. En la segunda, las muestras encapsuladas con perovskita y con la capa transportadora de electrones, porque para nosotros es importante ver cómo interactúan estas capas, como si la perovskita se degrada, al interactuar con la capa transportadora de electrones se incrementa o no la degradación. Y después un nuevo encapsulado que hemos ido desarrollando que es con un retranqueo. Vemos en los 3 casos con el microscopio digital que la coloración se mantiene, sigue siendo ese marrón espejeado. O sea que en una primera fase podemos decir que la célula es estable, que no hay degradación, no aparece ese color amarillento que no queremos y que les expliqué al principio que es fruto de la descomposición, de la división de la parte orgánica e inorgánica. Quisimos también, aparte de hacer las medidas que tampoco les quiero incluir aquí, de absorbancia, de FTIR, sí que extrapolamos todos esos valores en esta última medida, que es la simulación con el software SCAPS 1D. ¿Qué observamos? La línea negra es la pristina, es decir, antes de ser sometida al encapsulamiento y a los procesos de degradación, la línea roja era la primera hilera, la perovskita encapsulada sometida a la luz ultravioleta, la línea azul es combinando la perovskita con la capa transportadora de electrones y encapsulada, y la línea verde es cuando ya tenemos el retranqueo. Vemos que la variación es muy pequeña, sí que existe alguna, pero como mejor se puede observar es en los parámetros eléctricos. Vemos que la célula retranqueada tiene ligeramente mejores resultados frente a la perovskita encapsulada o la perovskita con TTIP encapsulada. Es decir, de una eficiencia del 15,48% pasamos a un 14,84%. Esta reducción de la eficiencia se origina al principio, en el momento del encapsulado. Así que tenemos un buen resultado y podemos decir que las células son estables frente a la radiación, perdón, frente a la temperatura, frente a los cambios de temperatura. Así que estaríamos siendo capaces, estamos siendo capaces de demostrar que nuestro encapsulado se mantiene estable frente a los ensayos de ciclos térmicos que realizan los mismos módulos comerciales, lo cual es un avance.
¿Cuáles son los siguientes ensayos que vamos a hacer en los próximos meses? Bueno, pues el ensayo de humedad de congelación. Este lo que nos permite es comprobar los efectos de las altas temperaturas y las humedades seguidas de temperatura cero, es decir, estamos unos 20 minutos a 85 grados y 85% de humedad, hay un ambiente de humedad, y luego disminuimos la temperatura a las velocidades establecidas de 100 grados hora máximo y hasta cero, y a partir de cero 200 grados hora máximo, y luego lo mantenemos a menos 40 grados bajo cero durante 4 horas, y así repetimos hasta 10 veces el ciclo. Esto será lo próximo que hagamos y nos permitirá comprobar si realmente es capaz de aguantar en ambientes húmedos nuestro dispositivo. El otro ensayo que queremos hacer es el del calor húmedo. Aunque es el más sencillo, es el más complicado, ya que es donde interviene el factor del agua junto con el calor. Se realizaría un ensayo de 1000 horas a 85 grados y 85% de humedad. Es donde suelen fallar la mayoría de los dispositivos y donde espero que podamos tener buenos resultados. Estas pruebas y estos test hasta ahora los estamos haciendo con EVA, etilvinil acetato, pero más adelante lo compararemos con otros materiales como son el PMMA, el metacrilato y el PVDF, es decir, con otros polímeros que tienen, por ejemplo, el PMMA tiene valores de estanquidad frente a la humedad menores, pero luego tiene mejores valores de resistencia y de humedad y de transmisión de la luz, por tanto sería interesante comprobarlo. Y el PVDF, aunque es un material más caro, presenta buenos resultados, pero habría que comprobar si somos capaces de encapsularlo a bajas temperaturas. Esto lo caracterizaremos con los equipos que les he comentado, con el microscopio digital, el elipsómetro espectroscópico y con el FTIR. Y bueno, creo que se me está acabando el tiempo ya, no les entretengo más, las conclusiones son básicas, tenemos un encapsulado capaz de soportar la humedad, el oxígeno y la radiación ultravioleta, hasta 350 horas la radiación ultravioleta y la temperatura a 150 grados. Esto lo hemos demostrado y hemos conseguido que nos lo publiquen en el Congreso Europeo de Fotovoltaica, aparte de estar tramitando para conseguir una publicación científica. Y nuestros próximos avances se van a centrar en mantener los estándares de la norma 61215 y 61646, pero no solo con el EVA, sino con el metacrilato y el PVDF. Bueno, con esto termino. Le doy muchas gracias. Aquí les dejo mi correo y el correo del laboratorio, y si tienen alguna duda, pues estoy a su disposición. Creo que acabé en tiempo. Sí, acabaste en tiempo. Quedan 2 minutitos para que se cumpla 1 hora. Por ahora tenemos una pregunta que yo creo que un poco tu presentación le ha dado respuesta, pero nos pregunta Clayson que comparándolo con los paneles tradicionales es más eficiente, aún con las deficiencias de espesor, etcétera. No sé quién de los dos quiere responderle. Bueno, la comparativa respecto a la eficiencia, podríamos decir que tanto el silicio comercial, que es un poco más bajo que los valores que yo les he dado de investigación de perovskita, realmente hay que distinguir entre los resultados de eficiencia en investigación, en laboratorio, en condiciones estancas, y lo que es un panel comercial. En valores de investigación de laboratorio podemos decir que el silicio y la perovskita están más o menos a la par, y en comercial no podemos dar ese valor porque realmente los módulos de perovskita no son comerciales, aunque se supone que llegaríamos a valores muy similares a los del silicio. Sin embargo, el hándicap de la estabilidad echa por tierra totalmente los valores de eficiencia. Si tenemos un valor similar que el silicio, pero después a los 2 días baja a un 1%, un 2%, pues, o a las 1000 horas, pues no sería vendible. No sé si así ha aclarado la duda o si Carlos quiere decir algo más. Aclaradísima. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Les acabamos de poner en el chat el enlace para hacer un recorrido por el CISEL Lab, donde ocurren todas estas maravillas que nos han contado Carlos y Luis. Tienen un tour virtual en el que pueden ver pues un poco los instrumentos y todo lo que utilizan para hacer su investigación. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una para los alumnos del IES Arico. Uy, chicos, prepárense. Si alguno tenía el interés o la ilusión por perseguir una carrera en ciencia, que levantara la mano y que, si es posible, indicara por qué.
Carreras de ciencia. Venga. Eleonor, Néstor, Nora. Adrián, pues venga. No te han visto, venga. A ver, yo voy a estudiar química, pero porque me gusta, ¿no? O sea, porque ya entré en más detalle en todo eso. Pero que de momento, de aquí en adelante cambio de opinión, pero de momento. Química, tenemos por aquí un futuro químico. Nolan, ¿qué quieres ser? Levántate. Pero, ¿por qué se interesaron por ese tema? ¿Sabes? ¿Por qué estudiaron eso? Ellos. Sí, claro. Sí. No, la vecina. No, pero como no hay familia, Formula bien la pregunta, Nolan, por ¿por qué favor. estudiaron lo que estudiaron? Ah, O sea, que ¿por qué se dedican a ¿qué les motivó a estudiar eso? Perdona, nos pueden reformular, no sé si la profe nos puede reformular la pregunta porque no la entendimos muy bien. Y nos preguntan qué hay que estudiar para hacer el trabajo que hacen Carlos y Luis, o que si nos preguntan qué estudiaron ellos. Ambas. Ambas. Sí. Pues venga, chicos. A ver, hay que estudiar. No les quieren decir, van a ser unos investigadores misteriosos, no vamos a saber qué estudiaron. Venga, a ver, desembuchen. Muchos años estudiando, muchos años y con mucha dedicación. Pues en mi caso, luego contará Luis su trayectoria vital, que también es interesante. En mi caso, yo estudié astrofísica, siempre con el ojo puesto al observatorio de Izaña y del Roque de los Muchachos. Pero en un momento dado, pues me fui a hacer un máster en microelectrónica, acabada la carrera, a Irlanda. Y de allí, pues, ya me interesé en temas de energías renovables y estuve haciendo un máster de gestión de la tecnología en Estados Unidos. Y luego tuve la suerte de entrar como becario en el ITER, en Tenerife, en el departamento de fotovoltaica, donde realmente fue donde me curtí, donde empecé a aprender estas cosas que les he intentado explicar. No sé si he tenido mucha suerte, pero he intentado que se entienda más o menos cómo funciona microelectrónicamente hablando los dispositivos fotovoltaicos. No se me escondan detrás de las pantallas, por favor, que no les veo las caras. Y ahora, pues, aprovechando esta labor que estamos haciendo de investigación, pues me he lanzado a la piscina y sigo estudiando. Estoy intentando terminar un doctorado justamente en estos temas en la Universidad de La Laguna. Ahora sí, pues, Luis, te toca. Bueno, pues en mi caso, para que vean las vueltas que da la vida, para que vean que muchas veces uno quiere estudiar algo, y ya les pasará a ustedes también, pero después igual lo que estudian es a lo que no se dedican. O acaban encontrando otras pasiones o las situaciones laborales del mercado les llevan a tomar decisiones que acaban trabajando en otras cosas. Así que es importante que cuando estudien lo hagan con dedicación y sobre todo aprendan a aprender, que parece fácil decirlo, pero es importante tener capacidad de razonamiento y de comprender y de que cuando se encuentren con un problema sepan resolverlo. Y con esto les pongo mi ejemplo. Pues yo estudié arquitectura técnica, no tiene nada que ver con la investigación y menos con la fotovoltaica. Trabajé muchos años haciendo edificios como en el que están ustedes. Después llegó la crisis de la construcción y me tuve que reinventar de cierta manera. Estudié un grado en edificación y acabé haciendo el máster de energías renovables de la Universidad de La Laguna, donde tuve la suerte de especializarme en fotovoltaica. Y la verdad que me gustó mucho, tuve mucha suerte, le dediqué mucho tiempo y se me valoró y acabé estando como becario en el laboratorio del ITER y también pillé una oportunidad en la que había muy poca gente que supiera de esto. Y es ahí en el laboratorio, junto con Carlos y otros compañeros que han pasado por ahí, con los profesores de la universidad, Benjamín y Sara, donde hemos crecido en estas labores y donde hemos aprendido a
entender mejor cuál es el funcionamiento eléctrico y a dedicarnos a la perovskita. Y como Carlos, ahora también continúo estudiando y estoy haciendo un doctorado. Espero haberles contestado. Gracias. ¿Doctorado de qué? Un doctorado es en ingeniería industrial y medio ambiente, pero se basa en los temas que les estamos explicando ahora. Es en estructura de perovskita, en el caso de Carlos, el desarrollo de los dispositivos fotovoltaicos, y en mi caso es en lo que les he explicado, en el encapsulamiento para conseguir la mejora de la estabilidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, chicos, yo creo que sobre todo lo que dice Luis y lo que dice Carlos, que lo que hay que hacer es constante y si a uno le gusta algo, pues apostar por eso y saber que aprendiendo a aprender se puede trabajar e investigar en cualquier cosa que se propongan y yo creo que el campo de la energía es algo prioritario y que vamos a tener que seguir investigando mucho en esto para lograr pues tener un mundo mejor y yo creo que eso es algo lo que ustedes también tienen que ver como interesante y como una meta a lograr. Así que nada, animarlos mucho a que estudien y que hagan lo que les llame la atención y que sigan por esa vía. No sé si alguno de los participantes de alguno de los otros inscritos quiere participar o quiere hacer alguna pregunta. Si no, pues damos por cerrada la jornada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muchas gracias a todos por participar, espero que hayan disfrutado tanto como yo y como creo que como los ponentes y esperamos poderlos ver pronto. Gracias. Ustedes.